Muy buenos días. En este contexto vamos a sostener una amena e interesante entrevista con el pastor y docente a la vez de la Facultad de Teología, Álvaro Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, Pastor Álvaro Rodríguez? ¿Cómo ¿Cómo está? estás? Estoy muy contento, estoy feliz de poder participar en este diálogo en esta ocasión y juntos aprender un poco más del libro de Daniel. Así es, efectivamente. En esta ocasión se va a hablar acerca del capítulo de los tiempos del fin, concretamente que pertenece al libro de Daniel, ¿no? Un libro de corte profético. Bueno, en este contexto la entrevista va a ser muy amena, va a ser muy interesante porque se van a tocar, se van a mencionar puntos realmente muy interesantes, muy trascendentes respecto a este tema de vital importancia que es el libro profético de Daniel, pues, ¿no? Y este capítulo de los tiempos del fin, ¿no? Que está en el capítulo 12 en este contexto. Bueno, es así que iniciamos con esta primera pregunta que menciona lo siguiente. ¿Cuál es la importancia que tiene el capítulo 12 del libro de Daniel? Es una pregunta muy importante e interesante al mismo tiempo. El capítulo 12 de Daniel es el cierre de las profecías que Daniel recibe por revelación divina. De hecho, el capítulo 12 empieza con una frase muy importante. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y el tiempo del que está hablando es el tiempo que en el capítulo 11, en los versículos 40 al 45, se refiere al tiempo del fin. En el tiempo del fin, o más bien ya cuando todo se acabe, se levanta Miguel para liberar a su pueblo. Y el versículo 4, especialmente del capítulo 12, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Así que el capítulo 12 nos presenta el cierre del gran conflicto en el tiempo del fin, y este libro tiene un mensaje para justamente ese tiempo, los tiempos finales, que creo yo son los tiempos que estamos viviendo hoy, y por eso es importante entender el libro de Daniel, especialmente el capítulo 12. Interesante realmente. En este caso también se podría decir que se está refiriendo en realidad, para ser más claros, al Armagedón y todo ese tema, ¿no es así? Bueno, el Armagedón aparece en el Apocalipsis y parece ser que eso va después, digamos. El capítulo 12 de Daniel narra los momentos previos a la segunda venida de Jesús y, digamos, la segunda venida de Jesús. El Armagedón ya es una cosa que la entendemos a partir del Apocalipsis, que ya sería algo después del milenio, ¿ok? Claro, Daniel no detalla esos eventos, Apocalipsis sí lo hace. Interesante realmente estas apreciaciones que menciona, las cuales en lo personal también yo desconocía, pues, ¿no? En mi humilde conocimiento acerca de la palabra de Dios. Bueno, yéndonos por otro lado, eh, también iniciaríamos respecto con otro tema muy interesante, que es respecto al tiempo, ¿no? Al tiempo y a los días que menciona aquí el libro profético de Daniel en este capítulo 12. Y bueno, la pregunta menciona lo siguiente, ¿no? ¿Qué significado tienen los 1335 días? Ok, responder eso va a ser un poquito largo, pero voy a tratar de hacerlo de manera precisa y concisa. No se preocupe. El versículo 12 es el que me estás mencionando. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Este es un tiempo profético. Y cuando hablamos de las profecías bíblicas y los tiempos proféticos, entendemos que debemos aplicar un principio de interpretación, el principio de día por año. Es decir, un día que equivale a un año. Con eso en mente, estamos aquí frente a un periodo de 1335 años. Para poder entender cuándo es eso, necesitamos comprender el versículo 11, que dice, desde el tiempo en que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Este es otro periodo profético,
¿ok? Y para entender ese periodo, bueno, en realidad estos dos tiempos proféticos son la respuesta del ángel al profeta Daniel. Porque dice el versículo 8, Daniel dice, yo oí, pero no entendí. Y dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces aparece el ángel y le dice, mira, esto es para el tiempo del fin, pero le hace referencia a esos dos tiempos proféticos, los 1290 y los 1335. Ujú. ¿Qué es lo que no entiende Daniel? Daniel, recuerda lo que leímos en el versículo 4. Daniel se le dice, cierra las palabras porque son para el tiempo del fin. Efectivamente, para el tiempo del fin. Entonces Daniel se hace la pregunta y hay un diálogo entre dos seres celestiales, ¿ok? Y en ese diálogo le dice que todo esto será cuando se acabe, o más bien cuando llegue al cumplimiento, un periodo profético, otro tiempo profético, que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que es un periodo que seguramente ya estudiaron ustedes en el capítulo 7 de Daniel, tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 1260 días o años. Y seguramente ustedes ya estudiaron que ese periodo empezó el año 538 y terminó el año 1798. Si sumas y restas, te va a dar 1260. ¿Qué pasó el 538? El 538, el obispo de Roma se convierte en el Papa, cabeza de la Iglesia católica, y empieza el periodo de persecución medieval. Y en 1798 el Papa Pío VI es tomado preso y ahí cae el poder romano papal. Ese periodo es de 1260 días o años. ¿Ok? Entonces, el periodo de aquí, de Daniel 12, el versículo 7, donde dice que el tiempo del fin se conecta con tiempo, tiempos y medio tiempo, el tiempo del fin se conecta entonces con 1798 inicialmente. ¿Ok? Ahora, luego te dice que desde que se ha quitado el continuo, ¿cuándo empieza la obra? O más bien, vamos a ver, el final del tiempo, tiempos y medio tiempo es también el final de los 1290 que aparece en el versículo 9. Claro, ¿Okay? así termina es. igual. Los dos terminan allí. Y como te he comentado, los 1260 días terminan en 1798. Los 1290 también deben terminar en 1798. Si tomamos ese punto de partida como el final de esos dos periodos proféticos, para saber cuándo empiezan los 1290 días, lo que tendríamos que hacer es restar de 1798 1290. Y cuando restamos, llegamos al año 508. ¿Ok? ¿Y qué pasó el año 508? El año 508, Clodoveo, el rey de los francos, empieza, una lucha en favor del catolicismo, que todavía es incipiente, en contra de las tribus arrianas. Esto de las tribus tendríamos que conectarlo con Daniel capítulo 7, la bestia que tiene 10 cuernos, que son 10 reyes, que son las 10 tribus bárbaras, ¿te acuerdas? Sí, y que aparece un cuerno pequeño que va a hacer caer a 3, ¿te acuerdas? El Muy papado. bien. Así es. Clodoveo empieza la lucha contra 3 de los cuernos, de los 10, que eran arrianos, es decir, no aceptaban la naturaleza divina de Jesús y estaban en contra del cristianismo de la época. ¿Ok? Entonces ahí empieza la instauración del continuo y la abominación desoladora. ¿Ok? Por eso no es el 538 es la supremacía papal, pero el 508 es el inicio de ese movimiento para establecer para abolir el continuo e iniciar la prevaricación asoladora, que es de la cual habla el versículo 11. ¿Ok? Entonces,
El 508 empiezan los 1290. Así ¿Ok? es. Ahora, con eso en mente, dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Dios. Fíjate que hemos hecho un cálculo. Ujú. Primero, tiempos y medio tiempo nos lleva hasta 1200, hasta el 1798. Así es. De allí, para ver cuándo empiezan los 1290, tenemos que ir hacia atrás, Ujú. porque tiempos y medio tiempo y 1290 terminan en el mismo punto. Así Entonces es. vamos hacia atrás y llegamos al 508, donde empiezan los 1290. Ujú. Y ahí donde empieza, el texto dice, y a partir de ahí dice, bienaventurado el que llegue y espere por 1335 días. Entonces tendríamos que sumar al 538 1335. Y Ujú. cuando hacemos esa suma, llegamos a 1843, Ujú. época de la predicación de Guillermo Miller. Así es. El gran chasco, ¿no es así? Antes al chasco. El chasco es en 1844. Ujú. Los 1335 llegan a 1843, un año antes, Ujú. que es justamente el periodo en que se está predicando el mensaje del primer y segundo ángel, anunciando el retorno de Jesucristo. ¿Ok? Y dice, bienaventurado el que llegue a esa fecha. Claro, bienaventurado el que llegue, porque de esa manera conoce la idea o la enseñanza del retorno de Jesús, Claro. que es la mayor esperanza que tienen los hijos de Dios. Eso es lo que, digamos, así a grandes rasgos, esta frase o este periodo profético nos tiene que decir. Efectivamente, es así. Muy interesante realmente sus alcances respecto a este tema muy ameno y a la vez muy significativo en este contexto. Bueno, en ese sentido me llama mucho la atención esta frase que menciona lo siguiente, la abominación desoladora. Ujú. ¿Cuál es el significado que tiene en realidad este término, esta frase bíblicamente? Disculpe, pastor. La abominación desoladora es un sistema religioso que va a instaurar un sistema de falsificación, un sistema falso de la verdadera adoración y una falsificación del ministerio de Jesús. Cuando uno lee Daniel capítulo 8, ¿ok? Daniel capítulo 8, Así es. versículo 13, Ujú. dice, entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, Ujú. la abominación desoladora, fíjate que voy a aparecer, Ujú. y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Ujú. Dice, ¿hasta cuándo va a ser esto? Hasta 2300 tardes y mañanas. Mm. Y esa profecía nos lleva a 1844. Claro. Acá vuelve a aparecer en el capítulo 12 Ujú. que la del continuo y la prevaricación asoladora o la Ujú. abominación asoladora Ujú. también aparece aquí en el capítulo 12. Y ambas nos llevan a 1943 y 1944, están Ujú. conectadas. Claro. Ahora, la abominación desoladora es justamente lo que hace el cuerno pequeño de Daniel 9. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a leerlo, capítulo 9, versículo 9. Ujú. De uno de ellos sale un cuerno que creció mucho hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese cuerno es Roma, Ujú. ¿ok? En sus dos facetas, primero la faceta política Ujú. y luego la faceta religiosa. ¿Por Ujú. qué digo eso? Porque en el versículo 9 está la faceta política de conquista al sur, el oriente, la tierra gloriosa. Así es, cuando era imperio, ¿no es Así así? es, con el imperio. Claro. Pero en el versículo 10 cambia de naturaleza. Sigue siendo el mismo cuerno, el mismo poder, pero con otras prerrogativas. Dice, creció hasta llegar al ejército del cielo. ¿Quién es el ejército? Bueno, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y dice el 11, se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, es decir, se iguala a Dios, a Cristo. Así es. Por él fue quitado el continuo Ujú. y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Lo Claro. que hace ese cuerno pequeño, este sistema religioso, Así es es. falsificar la adoración y el ministerio de Cristo Jesús. Ese es el Ujú. continuo. Claro. Se va contra el santuario. ¿Qué hace Jesús en el santuario? Intercede por nosotros. El Ujú. cuerno pequeño ha falsificado un sistema de adoración e intercesión Ujú. por los hombres Ujú. delante de Dios.
Claro, ¿Ok? así es. Esa es la abominación desoladora. Comprendo. Sí, y al mencionar justamente estas palabras, este tema, yo lo entiendo, porque realmente aquí es donde encaja todas estas tradiciones justamente que tiene la Iglesia Católica hoy en día, como es las procesiones, los confesionarios, el perdón de los pecados justamente a través de un hombre en la figura de un sacerdote, pues no, en la Iglesia Católica. Justamente este capítulo, este pasaje del capítulo de Daniel se refiere justamente a estos sucesos muy apócrifos que realiza la Iglesia Católica de forma muy negligente, pues, ¿no? Bueno, yéndonos por otro tema, culminaríamos de forma muy, realmente muy interesante y a la vez muy amena con esta sensacional pregunta que menciona lo siguiente: ¿cuál es el mensaje que brindaría a la sociedad acerca de Daniel capítulo 12 según la Biblia? Bueno, eh, hemos discutido un poquito algunos periodos proféticos, pero los periodos proféticos no es lo más importante del capítulo 12. Así Es es. importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el versículo 1, que dice Ujú, así: en aquel tiempo se levantará Miguel, Miguel es ujú, Jesús, y claro. dice que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ujú, Y dice, será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ujú. Este sería mi mensaje de parte del capítulo 12 de Daniel para la sociedad de hoy, para la iglesia de hoy, para que nos escuchen hoy. Ujú. Que pese a lo que estemos pasando, viviendo, sufriendo o lo que sea, porque Así dice será un es, tiempo de angustia, claro. cual nunca fue el tiempo del fin, nos traerá un tiempo de angustia cual nunca antes ha habido. Ujú, En ese tiempo se va a levantar Miguel para liberar a su pueblo. ujú. Así que este mundo no se va a acabar con una guerra mundial nuclear, no se va a acabar con un terremoto y un cataclismo, no. Este mundo va a acabar cuando Cristo se levante para liberar a su pueblo. Y nos toca a nosotros como hijos de Dios confiar en Miguel, confiar en Jesús, porque en los momentos de angustia y dificultad, Él también nos libera y nos da paz. Ese sería, digamos, en breve el mensaje que tiene Daniel capítulo 12 para nosotros. Muy interesante realmente estas menciones que brinda. Claro, ¿no es así? En estos tiempos, al parecer, a simple vista se cree, ¿no? Se tiene realmente la impresión de que estamos ya en los tiempos del fin, pero todo depende de las manos de Dios y qué es lo que Él nos depara en el futuro, en este caso. Y bueno, de antemano le brindo un sincero agradecimiento por brindarme realmente estos amplios conocimientos de forma muy sintetizada y muy resumida respecto a este capítulo muy significativo de Daniel, que es de corte profético y que justamente brinda un alcance grandísimo de la Biblia a toda la humanidad, ¿no? Es Ujú. así. Realmente le brindo muchos agradecimientos, muchas bendiciones a usted por haberme compartido realmente de forma muy clara este conocimiento amplio de Daniel. Un placer. Gracias. Que tenga un buen día y bendiciones.